para hacer música para películas, porque no se trata solo de componer o de crear música, sino de resolver problemas musicales Claro. en función de la imagen. Lo más difícil es cuando esa conexión no se produce por algún motivo. Y puede pasar, es así, las personas nos conectamos todos con todos y vos tenés que tratar de entender al otro y no lo entendés. Yo creo que está bueno tener más herramientas y está buenísimo también tener la posibilidad y el presupuesto de repente de grabar con una orquesta. A mí me parece que se amplían las posibilidades y me parece que hay que amigarse con eso, no ponerle resistencia. Supongamos que viene una productora muy grande que quiere hacer una película tuya, de tu vida. Puedes elegir. Que además me encantan las películas, pero un montón de veces trabajo en películas que no las vería ni en pedo. Es verdad que el cine muere, de hecho seguimos diciendo cines. Yo creo que me quedo un poco con eso, con que sí hay algo que va a morir de la forma que como conocemos el mundo, o que muere todos los días un poco. Te doy. Bienvenidos a un nuevo episodio de Joyas Nacionales. Este episodio para mí es muy especial. Tenemos a un invitado de honor. Me da mucho placer presentarlo. Gustavo. Bueno, muchas gracias. Para quien no te conozca. Por semejantes palabras. Invitado de honor. Para nosotros, o sea, todo aquel que nos acepte la invitación para Eso ya es un honor. Es fácil ser invitado de honor, entonces. No sé si fácil. No, igual me encanta, ¿eh? Pero, qué sé yo, dentro de todo, no deja de ser un honor, sobre todo en el sentido más simbólico, ¿viste? No, bueno, para mí es un honor que gente que esté divulgando el cine nacional y que tenga amor por el cine nacional me inviten y un honor colaborar con eso también. Me parece que eso nos une a todos, ¿no? El amor por el cine. Totalmente. Y en especial por el cine argentino. Para la gente que no te conoce, ¿te gustaría presentarte? Bueno, mi nombre es Gustavo Pomeranek, soy músico, básicamente, y desde hace más de, voy a decir un número horrible, que es como 30 años, que me dedico a hacer música para cine, para televisión, para publicidad, y también desde hace unos 20 o un poquito más, también diseño de sonido para lo mismo, ¿no? Para televisión, para cine, para el audiovisual. Hoy son todas fronteras difusas, ¿no? De que a qué le pertenece cada proyecto, ¿no? Todo está un poquito mezclado. Así que vamos a llamarlo audiovisual. Sí, aparte viste que hoy en día es como que ya con el tema de todo lo que es YouTube, redes sociales y demás, como que se difuminó cada vez más, ¿no? Sí, con las plataformas, ¿no? Las series son cinematográficas, las películas se estrenan solo en plataformas, claro, y no en el cine. Hay cosas de televisión que se ven en el cine. Digo, está todo mezclado. Pero bueno, vamos a llamar cine a todo, si quieren. O audiovisual me parece que es como el término más preciso, ¿no? Uh-huh. Totalmente. Nos gustaría empezar esta entrevista con una pregunta que solemos hacer a todos los invitados. ¿Cuál es el recuerdo más remoto que vos tenés con el cine? Bueno, yo en mi podcast... Sí, en realidad sería la pregunta con la que arrancás vos. Claro, yo tengo un podcast, eso no lo aclaré, tengo un podcast que es que está acá, que se llama 100 pesos en el cine, que esto lo hago, no es un trabajo, lo hago por amor al cine. Uh-huh. Y en mi podcast también empiezo con esa pregunta, que me la han hecho porque me ha entrevistado mi hijo a mí en mi propio podcast. En verdad fue una propuesta de él, me da mucha vergüenza hacerlo, es como ser el dueño de la pelota y ponerte, ¿viste? Pero la verdad que fue en pandemia y me costaba mucho traer a los invitados al estudio, entonces
había que reinventarse y no quería cortar con esto que veníamos charlando antes de Claro. la continuidad del podcast. Entonces mi hijo me dice, ¿por qué no me dejas que yo te entreviste? Es muy curiosa esa pregunta que a mí me gusta hacerse a la gente porque es difuso el recuerdo que uno tiene, ¿no? Ujú. Nací en los 60s, con lo cual se me mezcla mucho la televisión, el cine en la televisión, pero sí tengo la sensación bueno, el cine Los Ángeles, en la calle Corrientes, donde pasaban las películas de Disney. Ah, mira. Eh, y también en mi infancia el cine era continuado, o sea, tal vez daban 2 películas durante los fines de semana que se repetían, o era una película que vos llegabas y tal vez estaba empezada, pero no te preocupabas porque decías, bueno, me quedo en la sala y después veo el principio que me perdí. Claro. Y a veces era con 2 películas. Así que tengo eso, sensaciones muy lindas, además de salidas familiares. Yo por algún motivo iba, mis padres, bueno, mi viejo ya falleció, pero siempre estuvieron juntos, no eran padres, no tuve padres separados. Sin embargo, la salida al cine era con uno o con otro. Mira. Entonces también yo creo que eso me producía una sensación muy especial de estar conectado con mi papá o con mi mamá viendo películas. Con mi papá veía más películas, me acuerdo de Ben-Hur o Krakatoa, películas de aventuras que me encantaba. Y con mi mamá iba a ver películas más clásicas, como El Globo Rojo, En el San Martín, también las películas de Disney que eran nada, muy trágicas siempre, ¿no? Sobre todo las películas de toda la primera época de Disney, Bambi, todas esas eran terribles. Así que mis recuerdos tienen que ver con eso y después con ver muchas películas en la tele. En la tele, en Sábado de Superacción, que era el Canal 11, lo que ahora es Telefe. Ah, sí. Todos los sábados, a partir del mediodía, daban películas de superacción y era espectacular. Y también pasaban algunas películas a la noche, en trasnoche había un par de programas de cine que pasaban películas y nada, esos son mis recuerdos y siempre muy placenteros de eso, ¿no? De que te lleven de viaje, de que se te amplía el mundo viendo una película y conocer otras historias y nada, una forma de eso, de entender el mundo a partir de las historias. Mira, ¿sabes? Estaba pensando cuando vos dijiste sábado de superacción, otra persona que nosotros entrevistamos, que es Gabriel Schipani, El Rojo Sangre. del Rojo Sangre, el director y Ajá. que es fundador del Rojo Sangre, que lo pueden ver, ese episodio, lo pueden escuchar en Spotify y en YouTube. Solamente dejaremos por acá en algún lado el link o el acceso a ese. Que Rojo Sangre es un festival de cine de terror, digamos. Sí, exactamente. Nosotros lo conocimos a él, o sea, yo le pregunté si él era el director del Rojo Sangre, me dijo que sí, también el fundador. Bueno, le propuse la idea de hacer un podcast con él y bueno, y él justamente cuando nos habló de por qué le gustaba el cine, o le interesaba o por qué quería hacerlo, justamente mencionaba lo mismo, al Sábado de Superacción. Era espectacular, era espectacular. Y a veces se repetían las películas porque tal vez para la generación de ustedes es medio extraño entender que ustedes pueden ver una película todas las veces que quieran, volver a verla. Antes digamos, antes incluso del VHS, en mi infancia era solo volver a ver una película si la enganchabas en el momento que la daban en la televisión. Claro, No tenías ningún acceso a volver a ver una película. Entonces era espectacular, incluso enganchar una repetición de una película que a uno le había gustado. Era la oportunidad de verla de nuevo, poder analizar algo. Digo, claro, no es que analizarlo digo ahora en términos de adulto, pero tal vez uno quería hacer eso intuitivamente, volver a ver algo que le dio placer, totalmente. entenderlo más, es como digo, siendo cinéfilo ustedes lo saben, volver a ver una película es una experiencia espectacular porque uno empieza a pescar un montón de cosas que en esa primera visualización se te escapa porque uno se mete en una historia. Pero volver a ver una película que le gustó, que a uno le gustó, es espectacular. Entonces había pocas oportunidades de eso. Y Sábado de Superacción, si bien renovaban las películas, también repetían mucho. Y era muy placentero eso, la repetición, ¿no? Totalmente. Ahora vamos a ir con un apartado que es tu carrera
en lo que es la composición. ¿Cómo y cuándo empezó tu carrera en esta área tan particular del cine? Bueno, la música estuvo en mi vida, estudié música desde muy chico. En la adolescencia tuve mis bandas y mi instrumento era el bajo, pero me gustaba y con las distintas personas que yo tocaba o las bandas que armaba, siempre mi rol estaba más en la composición. Nunca fui un buen intérprete. Mira, Creo que para ser un buen intérprete hay que dedicarle muchas horas de práctica y es lo que se llama horas de vuelo. Y yo cada vez que me sentaba a practicar o a estudiar, me distraía componiendo. Me daba cuenta que el placer que encontraba, la adrenalina que producía mi cuerpo era en el momento de componer, de crear algo. Entonces, siempre tenía como una tendencia a ir para ese lado. Entré en un momento donde aparecieron las primeras máquinas, tanto para grabar, porque digamos antes se necesitaba un mega estudio y una orquesta para poder grabar algo. Yo entré a la música cuando aparecían los primeros sintetizadores y las primeras computadoras fueron un poquito más tarde. Pero también aparecieron lo que se llamaba las portaestudio. mira. Las portaestudio era una máquina que vos ponías un cassette, que era un cassette con una cinta, que te la dividía en 4 canales, ese cassette. Entonces vos podías grabar un instrumento en un canal. Después, mientras escuchabas eso que habías grabado, podías grabarle otro instrumento encima. O sea, Y se iban juntando como pistas de audio. pero tenías 4 solamente. Ah, Lo que podías hacer era juntar 3, después mezclar esas 3 y grabarlas en esa cuarta pista que había y te volvían a quedar libres las otras 3. Y así ibas sumando pistas. Y yo con los primeros sintetizadores así podías hacer distintos instrumentos. Entonces ahí empecé a experimentar y te diría que cuando terminé la secundaria ya me puse a trabajar en obras de teatro, haciendo música para obras de teatro. mira. Y ahí enganché. Después lo que pasó es que fue como el boom de la publicidad. La publicidad empezó en los 80, en los 70 y en los 80. Yo decía, bueno, me voy a dedicar a la música. Y digo, bueno, todo el mundo me decía, ¿y de qué vas a vivir? La típica de siempre. Y se sabía que en la publicidad se pagaba muy bien. Entonces dije, bueno, me voy a meter en el mundo publicitario, teniendo ese estudio de grabación, tenía un par de socios, y nos pusimos a hacer publicidad, o sea, lo que eran jingles publicitarios y también música para comerciales, y nos fue muy bien, tuvimos mucha suerte de estar en ese momento donde fue un boom de la publicidad, estamos hablando finales de los 80 ya y principios de los 90, donde se pagaba muy bien, así que ahí entré en el audiovisual, un poquito con las obras de teatro, que ahí no había mucha plata, y después con la publicidad que la verdad que tuve la suerte de estar en el momento justo, donde había mucho movimiento, donde había la posibilidad de poder vivir de eso. Y si bien me metí por la plata un poco porque estaba preocupado, me encantó porque era todos los días tener que hacer una música distinta por encargo para ayudar a contar una mini historia, que en definitiva tenía la finalidad de vender un producto, pero de repente había que hacer un tango y de repente había que hacer una música africana y de repente... Entonces eso me obligaba a entender, a estudiar un poco los arreglos y componer en función de música con las cuales no tenía ningún entrenamiento para componer, y eso me encantó, yo la verdad que la pasé muy bien durante los 90 porque bueno, estaba en una actividad que le iba bien. Después cuando vino la crisis del 2001 me enteré de que bueno, que en verdad era una fiesta los 90, la cual yo de casualidad había estado invitado, pero que éramos pocos, y después así viví la crisis, ¿no? del 2001. Y lo que me pasó después del 2001, como pasé de que me iba muy bien a la publicidad, fue lo primero que se cortó con la crisis.
dije, bueno, ¿qué quiero hacer a partir de ahora? Y dije, lo que yo quiero hacer es cine. Eh, y ahí empecé a intentar meterme en el mundo del cine. La publicidad estaba muerta, pero me di cuenta que todo lo que había aprendido en el mundo de la publicidad había sido un entrenamiento espectacular para después entrar en el cine. Y ahí lo conocí a Fernando Spinner, en verdad lo conocí por Javi Diment, que era asistente de dirección de él, y él estaba dando un curso que yo me metí, y apareció una oportunidad de hacer la música de película. de una película, que encima era una película que se llama Adiós querida Luna, que es una película de ciencia ficción en el espacio. Todo transcurre en una nave espacial, yo no lo podía creer, era como el sueño del pibe, ¿no? Y todo con sintetizadores. Y ahí me di cuenta que todo lo que había aprendido en el mundo de la publicidad me era muy útil para hacer música para películas, porque no se trata solo de componer o de crear música, sino de resolver problemas musicales, claro, en función de la imagen. Trabajar a favor de la imagen o a favor de un director tratando de llevar al espectador a una emoción determinada. Y yo tenía mucho entrenamiento de trabajar para terceros, digamos, al hacer tantos comerciales. Llegamos a hacer, trabajé como 15 años en publicidad, sigo haciendo algunas cosas cuando me llaman. Hicimos más de 2000 comerciales, o sea, tenemos mucho entrenamiento. Yo en esa época tenía 2 socios con los que trabajaba. Y entonces lo que le sorprendía, y le sigue sorprendiendo tal vez a algunos directores de cine con los que trabajo ahora, me dice, vos no te ofendés si te pedimos cambios. Claro. Y yo tenía mucho entrenamiento para que los directores me pidan cambios de cosas. Me dicen, no, o sea, trabajar para gente que tal vez no entiende nada de música, pero que mi trabajo consiste en interpretar musicalmente lo que estos directores quieren lograr. Así que ese fue un poquito el camino. Después me metí en el mundo del sonido también, y hoy en día te diría que son 2 universos también, de fronteras difusas, ¿no? Qué cosas le pertenecen al mundo del diseño sonoro y qué cosas a la música original. Claro. Todo pertenece a la parte audio del audiovisual, ¿no? Todo es una banda sonora donde la música es una parte y el sonido es otra parte también. Y son complementarias. Está. ¿Cómo fue tu formación? ¿Hubo algún compositor que se destacó en tu estilo? Bueno, yo estudié música toda la vida, desde muy chico estudié en el colegio Musicum, después estudié bajo, siempre fui muy mal bajista, pero sí estudiaba y estudié composiciones. Empecé la carrera de dirección orquestal y composición en la UCA, en la carrera de musicología, en la época que, no sé ahora si están en Puerto Madero, pero en esa época la UCA de musicología estaba en San Telmo. La verdad que no la seguí toda la carrera porque tenía mucha tendencia hacia la música contemporánea, a mí me interesaba otra cosa, pero bueno. Y seguí estudiando mucho de forma particular, estudié jazz, durante una época me gustaba mucho el jazz para tocar, pero insisto, nunca fui un buen intérprete y siempre mi tendencia era hacia acompañar las imágenes, digamos, con música. Empecé con el teatro y el mundo de las películas me era... Tampoco en los 90 había tanto cine argentino, ¿no? O sea, el cine Recién nacional... estaba arrancando la nueva generación. Claro, ¿no? y la ley de cine que salió, en verdad salió después con la democracia, bueno, nada, que se generó por medio de Manuel Antini y toda Sí. la movida que hubo. Que en aquel momento era presidente del Inca. Claro, exactamente. Entonces, no había tanto cine y para mí era impensado, pero trabajar en publicidad era un buen entrenamiento. De todos modos, empezaron a aparecer algunos compositores y el cine que yo consumía, bueno, tenía una admiración, ni hablar por Ennio Morricone, obviamente, que era un tipo que seguía inventando cosas que para todos, pero también me gustaba John Williams. Después me volví loco cuando apareció Thomas Newman,
Thomas Newman viene, digamos, el boom de él fue con Belleza Americana, American Beauty, que el tipo hizo una cosa realmente distinta con la banda sonora de una película, que ya no era una cosa orquestal. Después me fui enterando que él venía de toda una familia de músicos increíbles, y él, nada, y él era, él se empezó a meter en el cine durante mucho tiempo empezó a ser como mi compositor de películas, de música de películas favorito. Después, bueno, Angelo Badalamenti, no sé, empezaron a aparecer un montón. La verdad que me encanta escuchar bandas sonoras, siempre me gustó, me parece que son un viaje visual, justamente. Me gusta escuchar bandas sonoras de películas que no vi y ver qué me producen, qué imágenes me disparan esas músicas. Así que bueno, mi formación siguió, tuvo que ver también con estudiar cine, me puse a estudiar guión, me puse a hacer talleres de actuación, me fui metiendo con la gente del cine, pero la verdad que mi mayor formación, te diría que es la de los últimos años y tiene que ver con el podcast que hago, que se llama Así empecé en el cine, búsquenlo en Spotify, el mío no tiene imagen, así que es solo audio. Pero es mi escuela de cine, porque en mi podcast entrevisto a no solo directores, actores, productores, también editores, asistente de dirección, gente que hace catering. Entrevisto a todo, A todo el área del a cine. todo el área del cine en todos los rubros. Y yo creo que esa es mi mayor escuela. Esa es mi mejor formación. La verdad que sí. ¿Cómo describirías tu proceso creativo? Eh, es una buena pregunta. Eh, ¿Vos decís para encarar una película o...? Sí, supongamos que llega una película de un director en particular. ¿Vos qué haces? ¿Analizás la película? ¿Ves qué podría tener? Bueno, yo hago mucho desde hace mucho tiempo esto de escuchar bandas sonoras de otros, simplemente por el placer de hacerlo. Eh, pero también lo que fui haciendo a lo largo de los años es anotarme las bandas sonoras que escucho. Durante muchos años me había propuesto escuchar un disco por día y analizarlo. Y eso volcarlo en un, en una base de datos que me había armado yo, que la entendía yo solo, pero donde anotaba cada tema qué emociones me producía. Eh, entonces, a la hora de hacer la música tanto para un comercial como para una película, para una obra de teatro o para un programa de televisión, me reunía, digamos, lo primero es entender qué es lo que quiere el que te está encargando el trabajo. Y después acudí a esa base de datos que tenía, digo, bueno, me están pidiendo un tema que sea, no sé, emotivo, pero a la vez que tenga algo de simpatía y que sea un poco misterioso, no sé, ponía 5 características que interpretaba que era lo que me estaban pidiendo, y después acudí a mi propio banco de datos, buscaba 20 temas que reúnan esas características y las escuchaba durante todo el día. En esa época yo manejaba auto, ahora ando en motito porque la ciudad está imposible, pero bueno, me grababa un CD y lo tenía en el auto escuchando esas emociones musicales todo el tiempo. Y eso después a la hora de sentarme a componer me facilitaba las cosas, ya estaba metido como en ese mood. Claro. Entonces mi proceso creativo tiene que ver con eso, con escuchar cosas equivalentes o que me lleven a un estado emocional y después suelto. Porque digamos, la inspiración no necesariamente aparece en el momento que uno la necesita o le encargan algo. Y también otra cosa que hago mucho es muchas veces sentarme a componer o a hacer algo o a crear música sin ningún encargo
Y ahí me guardo como carpetitas de ideas, digamos. Me voy armando carpetitas de ideas musicales. Me pasa mucho cuando vienen nosotros trabajamos mucho con bancos de sonidos, ¿no? Con Sí. samplers, entonces de repente, no sé, me traen un banco, o compro, o me lo copian, un banco de sonidos de, no sé, instrumentos medievales, que es increíble. Entonces, lo primero que hago es me siento con el teclado y empiezo a escuchar esos sonidos. Inmediatamente, que es lo que me pasó toda la vida, que les contaba antes, cuando empiezo a jugar con esos sonidos, me surge una idea. Y esa idea la grabo y la guardo. Y también la vuelco en un banco de datos diciendo, bueno, esta idea me parece que tiene que ver, que toca determinada emoción, esta idea musical. Entonces después a la hora de trabajar, de buscar inspiración, recurro a esas cosas. A veces no, a veces simplemente me cuentan, me traen un guión o me traen una película terminada con una escena, me siento y sale. Pero me gusta hacer este trabajo de buscar esos recursos que yo guardé en algún momento para aprovecharlos. Mirá. Em, pregunta. Pregunto yo, Sí, bueno. sí, sí. ¿Qué es lo más difícil de hacer de tu trabajo? ¿Qué es lo más difícil? ¿O lo que te cuesta más? Em, no sé, en verdad depende de las personas, porque al final todo son relaciones humanas, ¿no? Entonces depende con quién estás trabajando. Y es una cosa personalizada. Totalmente, es comunicación, es como vos conectás con las personas con las que estás trabajando. Entonces, acá se trata de un director o una directora que tiene la finalidad de contar una historia y vos estás ayudando a contar esa historia. Yo creo que lo más importante es esa conexión que tenés con el otro. Lo más difícil es cuando esa conexión no se produce por algún motivo. Que puede pasar, porque es así, las personas nos conectamos todos con todos, feliz o infelizmente, pero no sucede. O con algunas personas tenemos otro grado de conexión. Entonces lo más difícil es cuando esa conexión no se produce y vos tenés que tratar de entender al otro y no lo entendés. Me ha pasado muy poquitas veces te diría que una vez decir, che, me parece que yo no soy la persona para este proyecto. O sea, Mirá. no nos estamos entendiendo. Y fue muy liberador también, ¿no? O sea, por supuesto, uno no quiere bajarse de un proyecto, pero sentía que ninguno de los dos la estábamos pasando bien y creo que fue una buena decisión. Eso es lo más difícil. Lo que pasa que eso que es difícil con algunas personas a veces fluye de una manera tan natural. Eh, entonces me parece que tiene que ver con eso, con empatías, con compatibilidades, ¿no? Entre las personas. ¿Qué es lo que más te gusta y menos te gusta de tu trabajo? Eh, lo que más me cuesta menos decirte lo que más me gusta. En general disfruto mucho de mi trabajo. Ujú. Eh, y lo que más me gusta es entender, es el momento donde interpreto a un director y esta búsqueda de identidad. Me gusta mucho darle identidad sonora a una película. Que vos después escuches una banda sonora y digas, es de esa película. Eso me encanta. A veces se logra por medio de un leitmotiv, de toda una sonoridad. Me gusta mucho el trabajo conceptual antes de sentarme a componer, que es entender cómo vamos a utilizar la música para llevar al espectador a donde queremos, para ayudar a contar la historia y para darle identidad a la película. Esa búsqueda que es inicial es lo que más me gusta. Después lo demás empieza a ser un poco más, por supuesto que sigue siendo creativo, me gusta mucho trabajar con otros músicos, convocar músicos, tal vez instrumentos con los que no estoy habituado
a grabar y aprender de eso. Y bueno, todo lo que menos me gusta del trabajo es la parte administrativa, tener que hablar de los números. Después cuando cobro me gusta, pero, pero hasta llegar a ese momento me rompe las pelotas. La verdad que es eh, y por supuesto no me gusta esa sensación que tengo cuando siento que no nos estamos entendiendo, que no estoy pudiendo interpretar a quien me está encargando la música. Entiendo. Hablando, ¿no?, de los directores, justamente vos decías que todos los directores son una cosa distinta, que esto también es algo que cuando entrevistamos en su momento a Gabriel Chojnik, que es otro Uh-huh. compositor, justamente nos decía lo mismo, ¿no? Que todo el trabajar con cada uno de los directores es como trabajar con una cosa distinta o con películas completamente distintas que vienen con bagajes completamente distintos, vieron películas completamente distintas, por ahí viste alguno en común, pero digo, son como todas cosas diferentes. Entonces, te queríamos preguntar, ¿no? ¿Cómo manejas la colaboración con cada uno de los directores y cómo te adaptás a esas visiones tan variadas que tiene, ¿no?, cada uno? Mira, es verdad que cada director es un mundo distinto y a la vez cada película, aunque sea con el mismo director o la misma directora, es un mundo distinto. Eh, que eso es lo que a mí me encanta, porque cada proyecto es un viaje. Y esto me pasaba es lo que te decía que me pasaba con la publicidad. Claro, O sea, de repente es hacer algo totalmente distinto. Muy pocas cosas sirven de otro proyecto más allá del aprendizaje que uno pudo haber tenido. Entonces sucede algo que me sucedía en el mundo publicitario y también y se repite en el mundo del cine, que tiene que ver que una vez que vos estableces un vínculo con alguien, con un director o con una directora, y ya lo interpretás fácilmente y él se siente interpretado por vos, eso es genial porque facilita las cosas para los siguientes proyectos. Entonces es muy común que vos sigas trabajando con la misma gente. Es muy común. Ahora, es un arma de doble filo porque cuando vos querés trabajar con otro director que no trabajaste nunca y que ya está acostumbrado a trabajar con otro músico, y es difícil cambiar, es difícil claro. entrar. Entonces, lo mismo que te juega a favor cuando ya entraste, es muy difícil para entrar con otros. Mira, hay de todo. Cada película es un viaje totalmente distinto. Eh, y hay directores y directoras que no les gusta repetir o que les gusta cambiar, que Mira, trabajan con tres o cuatro. Hay algunos directores, por ejemplo, yo trabajé con Marcos Carnevale, que hicimos, yo hice la música de Granizo, y es un director que tiene tres o cuatro músicos y de acuerdo a los proyectos le gusta repartirlos. Eh, Después tengo directores con los que he trabajado varias veces. Con Fernando Spinner trabajé varias veces. Después la hija de Fernando se convirtió en una gran compositora también de música para películas y obviamente siguió trabajando con su hija. Pero hicimos tres o cuatro películas. Volvemos al mismo lugar. No solo cada película es distinto, cada director es distinto, sino que los directores también van cambiando. Y uno claro. va cambiando con el tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que es lo más lindo de esta actividad, que es eso, no. Si bien hay pequeñas cosas que se pueden repetir, cada película es un viaje, es gente distinta, es un momento distinto, son proyectos que duran bastante en el tiempo, no es algo. En la publicidad era más inmediato todo. A veces con las películas estás años, porque a veces te convocan desde el guión, antes del rodaje, o hasta el estreno. A veces pueden pasar 5 años, 3 años, 2 años. Hay de todo. Y hay películas que salen por un tubo de repente. Pero sí, cada proyecto es un viaje en sí mismo.
¿Cuáles son los errores más comunes que suele haber cuando te entregan algún tipo de material, sea formato, etcétera? ¿Errores de parte de quién, digamos? ¿Míos o de quién? De la persona que De te la... entrega el material más que nada, o cuando te entregan un material. Bueno, no sé si llamarlo errores, ¿viste? En cualquier actividad artística me parece que el error no existe, el error es una genialidad, a partir del error surgen ideas nuevas. Em, sí pasa mucho de esto de utilizar tal vez músicas de referencia. Por ejemplo, a mí me mandan una película editada y tal vez cuando se editó la película, quien haya editado necesitó poner alguna música para seguir un ritmo, cosa que yo estoy absolutamente a favor. Lo que pasa muchas veces es que quedan enamorados de esa referencia. Entonces, después es un trabajo con el que hay que competir. Y tal vez, bueno, esa referencia era grabado con la Sinfónica de Londres, viste, durante 2 años, con los mejores músicos, en los mejores estudios, y después, bueno, yo hago una música equivalente, interpreto la referencia como una forma de transmitirme una emoción que quieren que tenga la música, y lo que hago es una cosa, por supuesto, distinta, inspirada tal vez, o tomando algo de eso. Me dicen, che, pero no suena como la Sinfónica de Londres. ¿No? Esto me pasaba mucho en publicidad. En publicidad el enamoramiento de la referencia es terrible, terrible. Así que eso es uno de los errores. Un error que suele cometer yo por lo menos creo haber ido aprendiendo a lo largo de los años, o espero haberlo hecho, que es enamorarse de tus propias ideas, y entender que el trabajo que estamos haciendo, primero que no es salir a decir, mirá qué genial la música que estoy haciendo. Hay que tener muy presente que la música tiene que ser funcional a contar una historia, y tiene que estar la música solo si es necesaria que esté. O sea, si realmente está ayudando, aportando a, a llevar al espectador a un determinado lugar. O sea, y después entender que lo que a uno le funciona, estamos hablando de eso, de arte, y donde no hay ninguna verdad absoluta, no son cuentas matemáticas. Entonces, tal vez lo que a mí me funciona, a otro no le funciona, y entender eso. El error es enojarse con eso, o estar cerrado a las propias ideas. Porque cuando te abrís a lo que el otro quiere, y cuando terminan siendo las cosas una mezcla de lo que vos propusiste con modificación, y te das cuenta que ahí aprendiste y que lograste hacer algo que nunca lo hubieses hecho solo. Y el cine ya de por sí es una actividad colectiva, desde su inicio, hasta también como lo vemos. O sea, por supuesto podemos ver hoy en un celular o en una casa solos una película, pero la experiencia colectiva de ver una película en una sala oscura con gente es te da la pauta de que es una actividad colectiva. Entonces yo creo que toda creación para cine tiene que ser colectiva, y se enriquece si es colectiva. Totalmente. Bueno, en el caso tuyo en particular, justamente participaste en películas muy variadas de por sí, además de lo que ya nos contabas también, ¿no? De la Por publicidad. suerte, por suerte. Entonces, una cosa, no, que te queríamos preguntar era, ¿no? ¿Cómo encarás, por un lado, ¿no? Esa versatilidad de las películas, de los géneros, y si hubo alguna que te resultó musicalmente hablando muy difícil o muy dificultosa? Eh, bueno, a ver, esto de los géneros, para hacer música y para hacer sonido también, cuanto más de género es la película, más divertido es. Mira, Por eso te decía, para mí fue una suerte empezar con una película del espacio, porque hay un montón de clichés, ¿no? De las películas del espacio, donde te permite hacer una búsqueda para que el cliché esté,
para que el código esté y a la vez buscarle la originalidad. En ese sentido, para mí, o sea, Fernando Spinner, que es un director que le gusta hacer cine de género, es genial. En el caso de él hicimos Adiós querida Luna, que es una película que transcurre en una nave espacial en el futuro, y también hicimos Abayay, que es un western, donde también está todo el cliché de lo que hizo Ennio Morricone, Claro. con el espagueti, y eso me provoca eso, son como desafíos de buscarlo. Con Abayay fue una búsqueda muy intensa de decir, bueno, ¿cómo hacemos que el sonido de esta película dé al western tradicional y a la vez tenga algo muy argentino? Entonces ahí hicimos una búsqueda de instrumentos, mezclamos una armónica, que es algo muy montañés americano, del oeste americano, lo mezclamos con un sikus del norte argentino y mezclamos un charango con un strumstick, que es una guitarrita también montañesa. Nada, eso fue muy divertido. Y después los desafíos tienen que ver con quién dirige o con quién te está encargando el trabajo. Yo una de mis pelis favoritas en las que trabajé fue El apego de Javier Diment, Bien. que es un melodrama criminal, así la definió su director, que a mí me encantó. Para mí es uno de los trabajos que más me costó, porque el director es un director muy, muy exigente, y que le gusta mucho que hagas búsquedas, y muy respetuoso también de tus propuestas, pero te pide que propongas. Y yo creo que es de esos directores que esto es una frase hecha, pero realmente es así. Hay directores que logran sacar lo mejor de vos. Y él es un director que me parece que con todos los rubros técnicos, con los actores, con todos, tiene una capacidad. Bueno, es un amigo mío, entonces lo conozco, pero Javi tiene la capacidad de observar muy agudamente aquí a sus colaboradores, para después saber qué pedirles y saber qué les puede sacar. Claro. Y con el apego había es una película que transcurre durante los 70s en Argentina, y él quería que haya mucha música que parezca de los años 60s y 70s, italiana. Ah, mira. Como temas medio románticos italianos, y me había traído algunos discos de referencia. Y entonces tuvimos que hacer canciones, porque los personajes escuchan vinilos o escuchan la radio. Tuvimos que hacer canciones que parezcan eso. Y ese desafío estuvo muy divertido, porque además esas canciones las mezclamos con lo que sucedía en la película incidentalmente, y había cruces y transformaciones. Ese es uno de los laburos que a mí que más me gustó, que más desafíos y más exigencia tuvo, y la hicimos también durante la pandemia, que también teníamos más tiempo y más capacidad de concentración. Yo lo que noto es como que te gustan mucho los desafíos también, ¿no? Bueno, sí, 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 por supuesto, en esto es, a ver, desafío, suena como demasiado grande, tal vez eso, la posibilidad de hacer algo nuevo, Claro. algo distinto, me divierte el trabajo que hago. Entonces, cuanto más diferente sea, más divertido es. Y en Granizo con los Palmeras y demás, ¿cómo Eso fue? fue muy genial. Primero, que nunca había hecho cine catástrofe, entonces ya tener que hacer música para una película de cine catástrofe que no se había hecho prácticamente en Argentina, estuvo buenísimo. Marcos Carneval es un director muy, muy fácil para trabajar con él, es muy concreto, sabe lo que quiere, sabe lo que no quiere. Nunca había trabajado con él, y la verdad que fue una re linda experiencia. Y lo que pasó con Granizo, bueno, por un lado es que era hacer esta música incidental, orquestal, marcando todo lo que sucedía, ¿no? Cuando se rompe el obelisco y la tormenta y las pelotas de granizo. Y después bueno, era una comedia y pasaba por un montón una comedia dramática, pasaba por un montón de géneros, entonces
hicimos muchas músicas diferentes. En un momento estaba, digamos, el presentador, no sé si la vieron, Granizo, pero es un presentador de un show. De clima era. Claro, del clima, pero el show era como que te diga showmatch, ¿viste? Un poco exagerado, pero un presentador de un programa de televisión, y en el guión decía que ese presentador, ese programa de televisión, tenía una banda que hacía salsa, que tocaba la cortina del programa, que era, bueno, no me acuerdo el nombre, yo hice un tema, compuse un tema bien salsero de banda de salsa, y yo, si no me equivoco, creo que fue Guillermo Francella, que cuando escucha el tema, o no sé si fue a partir del tema, o le dice simplemente, le sugiere que él tiene él pesca esta cuestión popular, por algún motivo es un actor tan popular, no solo en Argentina, porque creo que tiene esta capacidad de pescar algo. Y dice, che, yo quiero que la banda que presente, que esté en el show, sean los Palmera. Me pareció una genialidad. Me pareció una muy buena idea. Pero bueno, los Palmera no te graban temas que no los hacen, lo arreglan ellos a su modo. Mira. Entonces me comunicó con ellos estaban chochos de participar en el programa, en la película, y me dijeron, bueno, mandanos el tema y nosotros hacemos nuestra propia versión y la grabamos en nuestro propio estudio. Y lo lindo fue que a ellos les divirtió, les encantó el tema, y nada, y después verlo tocado por ellos, nada, fue una interacción muy linda. Yo no los conocía y pegamos re buena onda, fue una linda experiencia. ¿Los conociste en persona? Sí, claro, porque cuando haces temas, a veces hay que componer antes del rodaje, porque Claro. los temas se necesitan para el rodaje. Entonces, por supuesto, cuando se graban esas partes con temas que yo compuse, o hay músicos involucrados que tienen que estar en vivo en el momento del rodaje, yo trato de estar ahí. Sí, aparte de eso, estuvimos intercambiando, ellos fueron muy respetuosos también del tema, entonces me grababan y me mandaban los arreglos para ver si yo estaba de acuerdo, o sea, nada, re buena onda, fue muy lindo. Mirá. Y tipo, ahora pasamos, ¿no? De las películas a lo que es un formato más televisivo, Ujú. como es el caso de Santa Evita, ¿no? Eh, ¿Es muy diferente componer para una película que para un formato que es más episódico, que tiene su propio Para episodio? una serie. Igual, en el caso de Ah, Santa Vita, yo no hice la música original, hicimos el diseño de sonido. ahí va. Sí, lo que hicimos, porque el músico que hizo la música original vive en Los Ángeles, entonces sí, lo que nos encargaron a nosotros haciendo el sonido y sabiendo que nosotros también hacemos música, fueron los temas justamente que eran temas preexistentes, pero que tocaban los músicos en el rodaje. Ah, Entonces grabamos esos temas y después hice un playback durante el rodaje. Pero sí, me ha pasado con otras series. No, lo que tiene el trabajo con las series es que es más largo y es más importante ahí también pensar con anticipación lo conceptual, digamos, tener una paleta de instrumentos o de sonoridad para ver cómo la vas a aplicar a lo largo de todos los capítulos, y para que todo eso forme la identidad sonora y musical de la serie, digamos, porque, bueno, no siempre se da, no todos los directores buscan eso, pero a mí me encanta cuando veo una serie, no sé, como Severance, o White Lotus, que tienen una identidad propia, ¿no? totalmente. Musicalmente, no importa qué capítulo escuches, está bueno. También lo que te permite la serie es repetir temas o versiones del tema, repetir leitmotivs, incorporarlo más. Las series te dan mucha oportunidad de afianzar la identidad musical, ¿viste? Totalmente. Pero bueno, son proyectos que se largan mucho en el tiempo. Al principio estábamos todos fascinados cuando fue el boom, después de la pandemia, de las series, y quedás un poquito quemado, Ah, agotado.
Porque ahí también empiezan la metodología ya no es tan como el cine de autor o el cine independiente, que es el que más me gusta hacer, sino que empezás a trabajar con una corporación, con un aparato mucho más complejo, donde hay más personas involucradas, donde opinan, hay más modificaciones, idas y vueltas. Los directores, tal vez después del rodaje de todos los capítulos, se desentienden más de los proyectos y no están tan metidos en la postproducción. Entonces es más parecido al mundo, de lo que era el mundo de la publicidad, que el mundo del cine de autor, donde tenés más interacción con el director directamente. ¿Alguna vez te pasó tipo que no sé, un showrunner apareció y te dijo, no, Gustavo, esto no va? No, un montón de veces. Pero eso es parte del trabajo. El tema es cómo te lo dicen. O sea, el tema es eso. A mí eso no me asusta. A mí me preocupa cuando no sucede. Alguien que te aprueba todo, decís, che, acá hay algo que no está funcionando. O sea, porque insisto, es un trabajo colectivo y es un trabajo de ida y vuelta, y eso es lo más lindo que tiene el trabajo. Que lo que termina siendo no es ni lo que quise yo ni lo que imaginó el director, sino con una conjunción, una mezcla de cosas que tiene que ver con ese momento, con esa conjunción de personas, y que es irrepetible, ¿viste? Entonces, está buenísimo que suceda eso, que, que digan, esto no. Está bueno también cuando te dicen esto, sí, che, esto está buenísimo, ¿no? Pero digo, me parece lo normal es que haya de ambas cosas. Excelente. ¿Cuál es la diferencia que encontrás entre la música del teatro en vivo y en música para películas? Yo no hice mucho música, al principio sí, hacía música en vivo. Las cosas que hice para teatro son músicas, de hecho ahora estoy trabajando con una obra de teatro, pero son músicas grabadas, o sea, se dispara. Bueno, el tema es que lo que transcurre en vivo tiene, viste, la música grabada es un tiempo determinado. A veces sí, le sirve mucho al teatro para ordenar una escena donde no se pueden pasar, porque la música empieza y termina en un determinado tiempo, ¿no? Serán 3 minutos, 7 minutos, lo que sea. Y a veces el teatro lo que tiene es que suceden cosas, y lo que en una función dura 7 minutos, en otras puede durar 10 o 5. Yo creo que tiene mucho que ver con eso, la utilización de la música, pero por eso es un rubro totalmente distinto. Yo no trabajo en vivo. Ujú. A mí me gusta hacer, trabajar contra la imagen. De hecho, hace unos años hicimos con Diego Lerman, que hizo una obra de teatro en, no me acuerdo en qué teatro era, que era del complejo del San Martín, que hizo una obra de Ibsen, que era la Dama del Mar, si no me equivoco. Eh, y, y había mucha música, porque además había un juego con un director de cine, un juego temporal, había mucha música que yo la tenía que componer, y yo participé de los ensayos, de la búsqueda de esa obra, y yo me volvía loco. Entonces en un momento dije, bueno, chicos, necesito filmar la escena, porque yo estoy acostumbrado a trabajar contra una imagen que es siempre igual. Y a partir de ahí la encontramos. Después tuve que hacer versiones que el sonidista pueda manejar los tiempos, versiones más largas, para que en el teatro se acomoden los actores, o el mismo sonidista acomode la música a lo que está pasando con los actores. Pero bueno, a la hora de trabajar yo necesité en un momento filmarlo y tenerlo en mi computadora, y componer en función de lo que veía en un tiempo determinado. Después hay músicos increíbles que tocan en vivo en las obras de teatro y se adaptan, y yo creo que eso debe ser re divertido, para el que le gusta hacer eso. Yo la paso medio como el orto, o sea, me pongo... claro, yo necesito, ya está, esto es así. Tiene que ver con características personales, supongo. Está bien, está muy bien. Una cosa, ¿no? Que, bueno, nos venías diciendo, que era acerca de la publicidad, acerca de que tenías la posibilidad de trabajar con varias cosas distintas, que cada publicidad te demandaba algo nuevo. En relación a eso te quería preguntar, tipo, ¿qué
¿Cuál es la diferencia más puntual que encontrás de trabajar en publicidad a trabajar justamente con un largometraje? Porque uno muchas veces sabe que, no sé, pues en la publicidad te piden que seas más rápido, porque hay que entregarlo rápido, tenés un deadline determinado, hay que hacerlo ya. Ujú. Pero, tipo, ¿es eso solamente o hay más de por medio? Hay cosas... No, yo creo que hay una esencia que fue, yo digamos, una vez que empecé a trabajar en cine, que creo que no hubiese podido si no hubiese atravesado años de trabajar en publicidad, hay una esencia que tiene que ver con una energía, digamos. Es muy distinto trabajar en un proyecto que su objetivo es vender un producto, y me parece que está perfecto. Entonces vos lo que estás haciendo es poniendo tu arte o tu conocimiento en función de vender un producto. Al final el objetivo es ese. Más allá que sea que para vender un producto contamos una historia y vos ayudás a contar esa historia, la finalidad es vender un producto. Cuando haces una película o una serie, estás ayudando a alguien a contar una historia. Y es otra energía. Es otra Claro, energía totalmente distinta. Entonces yo te diría que la diferencia está ahí. Yo lo que me pasó es que cuando empecé a hacer música para películas dije, encontré mi lugar en el mundo. ahí va. Eh, me da mucho placer. Pero bueno, la relación tiempo-beneficio económicamente la diferencia es atroz. O sea, con una película estás mucho tiempo y ganas mucho menos plata. Eh, y también eso, más allá de la plata, es el tiempo, ¿no? Es mucho tiempo hacer una película. Mínimo para hacer la música de una película son 3 meses. Lo mismo para hacer el diseño sonoro. Algunos casos podemos hacerlo en 2 meses, pero muchas veces es más que eso, ni hablar de una serie. Y un comercial, por más que tenga muchas idas y vueltas, estamos hablando en general son 30 segundos, que entonces todo es más dinámico y a veces con más presión de tiempos, ¿no? Porque hay Claro. presentaciones a clientes, o sea, los deadlines son distintos, o sea, tiene que salir al aire en determinados momentos. Es otra, pero básicamente la diferencia es que es otra energía, ¿viste? Y otra dinámica también. Sí, 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 sí. Bueno, además de compositor, sos director de tu propia productora. Ujú. Trabajamos, hay un equipo, digamos, Ujú. trabajando acá. ¿Cómo equilibrás el rol creativo con la dirección del estudio y en qué casos asumís vos mismo la composición y en cuáles supervisás a otros? Y a medida que te pones más viejo, te pones más cómodo. Eh, bueno, en el caso del sonido, la verdad es que yo vengo de la música, entonces en un momento empezamos a incorporar sonido, pero no, yo no tuve una formación con eso, entonces tengo a Adrián Rodríguez, que es mi socio y que él maneja la parte de sonido. Igual yo me meto desde un lugar bastante musical con el sonido y hago como una especie de supervisión. No estoy en el día a día en el Pro Tools tomando decisiones, pero sí haciendo como una supervisión creativa o una bajada creativa del diseño sonoro. Sí, siempre tuve un criterio, digamos, yo empecé a hacer sonido también en comerciales, o sea, incorporamos la parte de sonido para comerciales, si bien veníamos haciendo música, también hacíamos la post de sonido. Siempre con toda la gente que trabajó en sonido, que fui incorporando al estudio, siempre fueron músicos, o sea, hay un criterio muy musical a la hora de hacer sonido en esta productora. Y también el equipo de músicos que fue variando con el tiempo, este, nada, fue pasando distinta gente, que eso me encanta también, hay gente que hace pasantías acá, y los distintos músicos fueron apareciendo, fueron tiñendo de distintos colores, digamos, tuvimos gente que venía más de la electrónica o gente que venía más de la música clásica, entonces todo eso nos enriquece al estudio. Siempre estoy atrás digamos, lo que más me interesa es lo conceptual, eso no lo suelto, lo pienso antes, eso me gusta, el trabajo con el director lo hago yo,
o tal vez de componer leitmotivs y qué sé yo, y después sí reparto, de acuerdo con cuántos proyectos estemos o cómo venimos con el tiempo. En general yo trabajo con 2 músicos más, y repartimos las escenas cuando ya tomé una decisión de qué instrumentación, de qué ideas, y ahí reparto. Y después con el equipo de sonido un poco pasa lo mismo, lo dirige Adri, yo lo superviso, pero tenemos nada, gente que hace foley, gente que hace que se dedica más a ambientes, limpieza de diálogos. Todos, en general, casi todos son músicos. Entonces hay un sello que tiene la productora. También es una productora particular porque no todos los que hacen música para películas hacen sonido también. Ni todos los estudios que hacen post de sonido hacen música original. Entonces eso le da una particularidad a esta productora, aunque hay un montón de proyectos que por ejemplo Granizo, el sonido no lo hicimos nosotros, se hizo en otro estudio. O hay proyectos también que nos encargan solo el sonido y la música la hace otro, bueno, como fue el caso Claro. de Santa Evita. Y hay un montón de proyectos que hacemos las dos cosas. Cuando hacemos las dos cosas, nosotros sentimos que tenemos un diferencial, porque es más dinámico todo, los directores vienen acá y escuchan ambas cosas, hay más discusiones internas entre sonido y música, hay más pruebas internas. Eh, Nos encanta cuando podemos hacer las dos cosas, pero no todos los proyectos que caen en el estudio son así. Pero bueno, sí es trabajo en equipo a full, y vamos repartiendo de acuerdo a los proyectos, a veces los proyectos se superponen, lamentablemente hay años que no damos abasto y otros años que estamos más tranquilos, vos decís, ¿por qué no puedo repartir todo para a lo largo del año? Pero a veces 3 películas que se estrenan al mismo tiempo, o nos cayeron 3 series juntas y es un caos. Pero esa repartija de cómo distribuimos tiene que ver con eso, con el momento y con el caudal de trabajo. Sí, lo que me interesa, lo que yo no suelto, porque siento que es un poco el sello, es lo primero, lo conceptual de cómo vamos a utilizar la música y el sonido en un proyecto. Y después sí trabajo porque tengo músicos que son grandes, que tocan mucho mejor que yo, y me encanta convocar nuevos músicos para cada proyecto, eso está buenísimo. ¿En qué momento de tu carrera fundaste esta productora? Lo que pasa que eso empezó en los 80s, Ujú. finales de los 80s, que me metí en publicidad. En ese momento tenía 2 socios y la productora se llamaba PGM, que era la abreviatura de Program, y además eran las iniciales de los 3 apellidos de los socios. Y ahí estuve como 10 años y después, a mediados de los 90, ya pasé a ser Pomeranek, música y sonido, mi apellido, y ahí incorporé la parte de sonido. Y después, bueno, se fue transformando. Ahora producimos podcast también, digamos, hacemos otras cosas. Es casi como lo que decíamos al principio de qué cine, qué series, todo se va modificando, y a la vez todo es lo mismo, ¿no? Son contarnos historias, es comunicación entre las personas y eso. En estos años hubo una evolución muy importante de la tecnología, ¿no? Sobre todo también con la llegada de la IA, como que también dejó las cosas claras, ¿no? De que hay una evolución y hay un Yo creo avance que tecnológico importante. nos dejó más confusos que claro. Claro, ¿no? Además, muchísimo más confuso. Y en ese sentido te queríamos preguntar, bueno, si esto influyó de alguna manera tu trabajo. Sí, es muy reciente lo de la inteligencia artificial. Yo creo que nos tiene confusos ahora porque la verdad que la revolución es gigantesca y yo creo que la vamos a ver en los próximos 2 años. Nos va a afectar a todos, a todos. Nosotros estamos haciendo uso de herramientas de inteligencia artificial, mucho en sonido para hacer algunas limpiezas de cosas.
Con música también, la verdad que es interesante. Eh, Todo depende cómo uno la use, qué órdenes le da. A mí me tiene muy confundido de qué es lo que va a suceder con todo, ¿no? Y sobre todo con todo lo que es composición, música grabada, digamos. Ahora hay unas cosas, o sea, de repente tres cosas que suenan increíbles, pero es como las imágenes también, ¿no? Lo primero que yo empecé a percibir de la inteligencia artificial en el mundo artístico tenía que ver con lo visual. Y las primeras imágenes hechas con inteligencia artificial producían una fascinación por ese detalle, esa nitidez, esas posibilidades. Y hoy un poco lo que me pasa es que cuando ya veo algo de inteligencia artificial, decir, es inteligencia artificial, ya la Claro. anotás, ¿no? Es como Entonces, muy común, muy claro, genérico, entonces muy yo creo tipo. que con la música va a pasar lo mismo y a la vez eso se va a ir perfeccionando. Entonces es fascinante, yo creo que no hay que pelearse ni enfrentarse con eso, hay que amigarse y hay que buscarle la vuelta para que sea una herramienta más. Esto como cuando aparecieron los sintetizadores, a mí me abrieron un montón de puertas. Las máquinas de ritmo, ¿no? Las baterías electrónicas. Antes necesitabas un baterista. Bueno, hay algo muy terrible en eso y hay algo muy genial de que te abre posibilidades. Yo creo que hay que utilizar las herramientas, investigarlas, jugar, probar, no enojarse, porque es inevitable el avance tecnológico, y después va a depender de qué utilización. La creatividad va a ser, va a tener que ver con cómo utilizamos las herramientas más que con las herramientas en sí mismas, ¿no? Y una cosa, ¿no? Porque vos venías diciendo, ¿no? Que muchas veces traes músicos, distintos músicos para grabar la música y Ujú. utilizar. O sea, aparte de utilizar músicos que grabás en el estudio y demás, ¿también solés utilizar bancos de sonido y Sí, demás? por supuesto, hay cosas, digamos, una película como Granizo que suena todo como una sinfónica, está hecho con samplers, y con bancos de sonido. Por eso digo, antes tenías la limitación de tener que grabar con una orquesta. Hoy eso no, o sea, por supuesto que es otra cosa, pero tampoco es fundamental. Hoy podés tener la misma sensación que puede transmitir una orquesta para hacer una música incidental, de una película de cine catástrofe, sin la necesidad de gastar toda esa plata. Bueno, eso tiene otro costado, decir, bueno, y todos los músicos laburaban y vivían de eso. Digo, es así. Yo creo que está bueno tener más herramientas. Y está buenísimo también tener la posibilidad y el presupuesto de repente de grabar con una orquesta, ¿no? Con una orquesta sinfónica, es espectacular. Eh, a mí me parece que se amplían las posibilidades, eh, y me parece que hay que amigarse con eso, no ponerle resistencia. Como compositor y arreglador, ¿siempre te encargás vos de orquestar o hubo algún proyecto que derivaste? No, no, no. Los chicos que trabajan conmigo un montón, porque además Ujú. les gusta eso y que vienen acá también los que hacen pasantías o que vienen a aprender. Entonces, y a mí me encanta cuando viene alguien que no tiene mucha experiencia, y tiene esa impunidad de la inexperiencia, y entonces se mandan con cosas que a veces decís, che, esto nunca iría por acá porque es incorrecto y esa incorrección hace que descubras cosas espectaculares. Y además cada uno le da su impronta. No, no, yo derivo un montón en los arreglos sobre todo. Me encanta que me propongan. O sea, hago lo mismo que me gusta que hagan los directores conmigo. Abrir el juego. O sea, no, no, no. Al principio también tal vez tenía una cuestión de ego trip, de decir, no, todo lo tengo que hacer yo y todo tiene que ser. Y cuando vos te amigás con que, che, va a ver qué me propone el otro, y se te abre el mundo, ¿viste? Y corres el ego, es hermoso, es hermoso. Hay temas que además nos pasa, que a veces escuchamos un laburo de una peli que hicimos tal vez hace 10 años o 5 años, y ya no sabemos quién la hizo, quién había hecho el arreglo, porque a veces van y vienen, a veces agarramos un tema, che, yo hice estoy trabado, tomá, seguilo vos. Sos de Este, derivar. un montón, un montón. A veces por comodidad,
Ok. A veces, no, a veces porque, digo, comodidad en el sentido de que no damos abasto, no podemos cumplir con los tiempos. Eh, para ser honesto, a veces hay laburo que no me divierte mucho hacer. Digo, che, me doy el gusto de decir, esto hacelo vos, sorry. Paga el derecho de piso, me rompe las pelotas tener que hacer esto, pidieron esto, y no, y el otro lo hace chocho también porque es una oportunidad para aprender. Me Total. parece que ahí también es sacarle el jugo a esas situaciones, ¿no? Decir, bueno, si el otro está ávido de hacer algo nuevo y a mí ya esto no me aporta, bueno, toma, cárgatelo al hombro, ¿viste? Después sí, corrijo, encamino, o rechazo, o ayudo a la búsqueda, pero nada, es como formar a alguien también y que cobre vuelo. También ha pasado mucha gente acá que después siguió su camino, o sea que estuvo un tiempo y eso me encanta también. Es así. Es trabajo en equipo, al final siempre termina siendo trabajo en Mm, equipo. totalmente. ¿Cómo es el lugar de la música en el cine argentino actual? Bueno, hay muchos músicos, compositores para películas que son muy buenos. La verdad que hay un muy buen nivel. Eh, hubo tal vez una tendencia de un cierto, siempre se habla del nuevo cine argentino, que es como una boludez porque todo el tiempo hay un nuevo cine argentino. Sí, Y hubo tal vez alguna tendencia a un cine más relacionado con los dogmas estos, más hiperrealista, donde no había la utilización de música. Hay directores que no usan música, y a mí me parece genial. A veces por recursos económicos, digamos, y otras veces por decisiones estéticas a también. veces por decisiones estéticas. Hay directores que sienten que la música pone muy en evidencia la manipulación. Eh, yo defiendo siempre la música, me parece una herramienta espectacular para ayudar a contar una historia. Mira, hace unos años hice la música para una película de Matías Vice, que es un director chileno, un peliculón que se llama El Castigo. Y toda la película es un plano secuencia. Toda la película, un plano secuencia que es espectacular. Pero lo que es espectacular es el guión y las actuaciones de la película, que son unos padres que pierden a un hijo en un bosque, Ya. casi que lo castigan, lo bajan del auto y después se les pierde. Y es toda esa búsqueda, pero todo es un plano secuencia. Y, y me llamó el productor, que era un productor argentino, para que me dice, mira, la película está buenísima, a mí me gustaría poner un poquito de música sutil para tener momentos de suspenso, de clima. Eh, y después me dice, quiero un tema en el final que sea muy emotivo, digamos. No voy a spoiler la película, si puedan véanla porque está buenísima. Eh, y entonces lo vimos con el director y el director me dijo, un pibe muy capaz, muy inteligente, muy lindo para laburar. Me dice, mira, a mí me gusta poner música en mis películas, pero como esto es un plano secuencia, es tan realista toda la situación y las actuaciones eran increíbles, no sé si vale la pena. Yo dije, bueno, coincido, vi la película, dije, la película sola sí se cuenta, ¿viste? Y yo soy partidario de que si no hace falta, ¿para qué? ¿No? Claro. O sea, está bueno que sea una herramienta que sume. Eh, y entonces probamos varios momentitos con algunas músicas y estábamos redosos. El productor obviamente quería que la película funcione más como película, tal vez un poquito más de género, un poquito más comercial. Y la verdad que después llegamos a la conclusión, dije, mira, hago las músicas y vemos. Y el sonido no lo hicimos nosotros, lo hizo otro colega. Y entonces estábamos los tres con el director viendo la película con música y sin música, que no era mucha la música. Y la verdad que coincidimos los tres con diciendo, che, no hace falta la música. O sea, saquémosela porque no es que atentaba, pero tampoco No aportaba tampoco. funcionaba muy bien sin. Entonces, yo creo que es eso, tiene que ser una herramienta más
para ayudar a contar una historia y tiene que estar cuando aporta algo. Pero yo no estoy en contra de que, porque todo es una manipulación, ¿no? O sea, un director me decía, a mí no me gusta que la música me diga lo que tengo que sentir. Pero bueno, todo te dice, el guión te dice lo que tenés que sentir, las actuaciones, la fotografía, el vestuario, todo. De eso se trata. Entramos a un cine y sabemos, bueno, vamos a ver una mentira. Total. El tema es cómo te lo dice. A veces la música justamente te sirve para contradecir lo que ve la imagen, lo que estás viendo con la imagen, y entonces te genera unas emociones contradictorias. Digo, una escena muy violenta con una música muy suave, lo que hace es reforzar tal vez una música dulce en una escena violenta, reforzar la violencia de la escena. Entonces, me parece que esas utilizaciones, eso es lo que es lo que más me gusta hacer, esa búsqueda, ese concepto de cómo usamos la música para llevar al espectador a un lugar, ¿viste? Pero después depende de cada proyecto, depende de cada productor, cada director. ¿Y crees que se le da la importancia necesaria a la música, ya sea desde el inicio de los proyectos o durante? Depende de... Todo un depende. Y sí, claro, depende del proyecto en sí mismo, depende de quién lo lleve adelante. Hay gente que es más musical, hay gente hay directores y directoras que ponen el énfasis en la actuación, que les gusta el trabajo con los actores, hay otros directores que se meten mucho más en la postproducción, hay otros que se meten en todo, hay otros que son más técnicos, les gusta la fotografía, no les gusta dar indicaciones a los actores. Como te dije antes, cada proyecto es un mundo y eso es lo más lindo de esto, ¿viste? A mí yo disfruto mucho de cuando la música, puedo hacer un aporte desde la música o desde el diseño sonoro a un proyecto. A veces lo hago, a veces lo logro, y a veces no, y a veces me dan lugar para eso y a veces no. Es así. ¿Y percibís una mayor valoración del compositor hoy en día que a comparación de tus inicios? ¿O? Del público decís. Yo me refiero más que nada a la gente que es activa de la industria, los que te Bueno, contratan. yo creo que sí, insisto, depende de quién esté al frente. Hay gente que, hay directores que me han dicho, mira, yo de música no entiendo nada. Perfecto, perfecto. Digo, para eso estoy yo. Y lo que me vas a poder decir si esto te gusta o no te gusta, si te sirve o no te sirve, y no importa qué explicación me des, o sea, vamos a hacer esa búsqueda. Y después hay directores que me dicen, che, pero ¿en qué tonalidad está este tema? ¿Y qué tipo de cuerdas le pusiste al bajo? Ah, Sí, mira. bueno, por eso, tenés de todo, tenés de todo. Pero es como los vínculos, ¿viste? Como que cada vínculo es único, irrepetible. Y hacer una película es eso. Son esos vínculos en ese momento con una historia y eso es lo más lindo. Supongamos que viene una productora muy grande que quiere hacer una película tuya, de tu vida. Puedes elegir. Es medio aburrida, o sea, no. ¿Sí? Quiero decir, ¿Te parece? No No sé. A mí me sé. encanta lo que hago, me encanta mi vida. Pero no sé si hay una historia ahí para contar que sea interesante. Pero supongamos que la hay. Bueno, ¿cuál era la pregunta? Perdón. Puedes elegir al actor que te protagoniza, al director que la dirige y al compositor que se encargaría del soundtrack. ¿A quién elegís? Qué difícil. No, te la voy a cambiar. Te voy a cambiar la pregunta. A ver. Que la historia no sea mi vida. O sea, si querés, yo digo, tengo que hacer una película y tengo que elegir un productor, un director, tengo que elegir a un equipo. A ver. Ahí es otra cosa. Ok. Bueno, Javi Dimente es un director no sé, yo debo haber trabajado más o menos casi 100 películas, entre películas y series y qué sé yo, hay un montón, pero con Javi es un director que me gusta, que yo lo contrataría
lo contrataría como director para hacer una película que yo quiera hacer, digamos. Em, Como músico me encanta creo que es holandés, Cristóbal Tapia de Beer o algo así, que es Ujú. el que hace la música de White Lotus. Ah, Me vuelve loco, lo recontrataría a él para hacer la música. ¿Qué más me preguntabas? Actor. sí. No sé si para que haga de mí, qué sé yo. No, hay muchos actores que me parecen espectaculares. Bueno, Juan Minujín me parece un actor increíble, Leo Baraglia también. Con los dos he trabajado, han venido. Yo interactué poco porque han venido tal vez a hacer doblajes o. eh, no, no sé. No sé. Bueno, hay una chica, que es una actriz increíble, que ay, se me fue el nombre. eh, que es una actriz chilena, la del El Castigo, que es increíble. Ay, ¿cómo se me fue el nombre? La busco, chicos, porque es Dale, una dale. Dale, dale, dale. vergüenza. No te preocupes. No, no, está bien. Aparte se nota como que te fascinó el proyecto también, ¿no? Sí, sí, sí. Antonia Segers. Antonia Antonia Segers Segers. es una actriz increíble, increíble. Eh, sí, hay que decir también que a mí me gusta mucho el cine, me gusta ver cine, eh, pero la mayor parte de los proyectos que caen en la productora para que hagamos música y sonido, no son necesariamente películas que yo elegiría como espectador. A veces me pasa como con El Castigo, con El Apego también, con las películas de Spinner, con un montón me pasó, pero que además me encantan las películas, pero un montón de veces me trabajo en películas que no las vería ni en pedo. Igual me encanta el trabajo, porque el desafío es cómo hacemos que esta película sea interesante, digamos, Está bien. o cómo mejoramos esta película, o sea, Total. eh, es eso, no es que tengo tantos proyectos como para elegir, voy a elegir solo las. Y a veces hay guiones que son espectaculares y que después fracasan en el rodaje, o al revés, hay películas que he leído el guión al principio y digo, che, esto es medio choto, o sea, y después es espectacular, y después eh, no, hay de todo. Bueno, no me acuerdo cómo sería, qué más tenía que elegir No, del. con eso ya está. Ok, ok. ¿Cuál es la última película que viste? Y te pregunto si la recomendarías. La última película que vi. eh, Últimamente no estuve viendo mucho porque estoy en momentos de mudanzas personales de casa. Mm. Eh, no, la última serie que disfruté mucho es White Lotus, y Severance, la segunda temporada. Son dos series que me gustaron mucho. Bueno, de las nacionales estuve viendo Viudas Negras. Me divirtió mucho, Bien. me pareció muy divertida. No es una serie en la que trabajé. Me encantó Barra Bravas también. Barra Bravas me pareció espectacular. Es una serie. También series en las que no trabajé. ¿Qué más? Bueno, hay otra serie que sí hicimos música y sonido que todavía no se estrenó, Ah, bueno. pero que es de esas series que es con la gente de Cassiari, que se llama, es un cuento de Cassiari, es una miniserie de 4 capítulos que es espectacular. Disfruté mucho de hacer la música y el sonido porque además la disfruté como espectador, con grandes actuaciones. Se llama Canelones. Está buenísima, no sé, todavía no se definió en qué plataforma. Yo supongo que debe estar por salir este año, a lo sumo el año que viene. Esa está buenísima. Ese es un caso también de un proyecto que lo elegiría también como espectador. Total. Bien. Así que cuando salga, véanla. La protagoniza eh, Radagast con Barassi,
con Darío Barassi, y los dos actores de reparto son Verónica Ginás y César Bordón, que están espectaculares, espectaculares. ¿Tenés alguna película que haya influido fuertemente en tu vida? ¿O que te haya marcado fuertemente? Bah, mejor dicho. Hay un montón, pero la primera que se me viene a la mente, que es una película así que me pegó mucho. Mira, hay dos. Una, y las dos están muy relacionadas con el vínculo con un padre. Yo tuve un vínculo bastante normal con mi viejo, sin grandes conflictos. Ya falleció hace varios años, pero me acuerdo ver una película, creo que era rusa, ir a verla con él, que se llamaba Me compré un papá, Mira. que era un niño que no tenía padre y que en una vidriera ve a un tipo que estaba de casualidad ahí y que se lo quiere comprar. Y entonces el tipo le sigue el juego. Una película muy emotiva del vínculo de un padre y un hijo. Esa película me quedó, no la volví a ver, no quiero volver a verla, quiero quedarme con ese recuerdo difuso que tengo. Y otra gran película que vi en los últimos años, debe ser como 10 años mínimamente o más, es Big Fish, el gran pez, De Tim Burton. de Tim Burton, que también es un vínculo de él con su padre y que habla mucho del contar historias y cómo interpretamos las historias. Esa película me parece, está, digamos, seguro en... Entonces estábamos. ¿Tenés alguna película que consideres infravalorada o poco conocida y a vos te encanta? Y no sé, esa pregunta me la tenías que haber anticipado. Tendría que hacer un searching. Tengo una memoria muy de mosquito. No se me ocurre. La verdad que no se me ocurre. Está bien. No te preocupes. Suele pasar igual, Sí, sí, suele sí. pasar. A nosotros también nos pasa. Una pregunta que se debe hacer en tu podcast, que es ¿cuál es el futuro del cine? Justamente la pregunto yo porque no tengo la respuesta. Bueno, te hago un poco un resumen de lo que me dicen todos. O sea, el seguir contándonos historias es inevitable, es parte de nuestra forma de entender el mundo, de armar el mundo. Eh, yo esa pregunta la afané de un documental que se llama, creo que Lumière y compañía, que le dan las cámaras de los Lumière a varios directores Sí. y les pedían que filmen un corto y después le preguntaban qué pensaban del futuro del cine. Entonces creo que la afané de ahí. Y me había impactado mucho la respuesta que dio Kurosawa, si no me equivoco, con esta filosofía más zen, más japonesa, y en un momento dijo algo así como que todo lo que nace tiene que morir. Que es como, es como un puñal, pero es una verdad también hermosa. Y a la vez, pensando en eso, yo también le encuentro la vuelta de que nada se pierde, todo se transforma, ¿no? Entonces, es verdad que el cine muere, de hecho seguimos diciendo cines, seguimos diciendo película y ya no usamos película, ¿no? La película Sí. era... entonces, yo creo que me quedo un poco con eso, con que sí hay algo que va a morir de la forma que como conocemos el mundo, o que muere todos los días un poco, y hay algo que nace transformado, digamos, Totalmente. y que nace todos los días. Así que queda, lo dejo a tu criterio, ¿no? O sea que queda, cada uno le encontrará la emoción que más le convenga a eso. Yo creo que va a morir y va a nacer. Vamos a hacer un pequeño juego sencillito, rápido. Yo te voy a ir nombrando distintas personas que vos conocés y vos me Ajá. tenés que decir lo primero que se te venga a la cabeza. Qué peligroso, chicos. Fernando Spinner. Es un amigo y es casi, es un mentor para mí, es un mentor.
una persona muy querida, y es llamativo. Ayer grabé un episodio del podcast con una guionista que nunca me imaginé, y es alguien muy, muy mencionado en 150 entrevistas, no sé, en la mitad, en algún momento lo menciona Fernando. Creo que es alguien que ha dejado, y sigue dejando una marca en el cine argentino. Una especie de prócer para mí. Mira. Axel Kuchevansky. Axel también pasó por el podcast, también un personaje hermoso. Lo primero que se me viene fue cómo grabamos el podcast, porque... Yo me acuerdo que vos en el mismo episodio lo decías, que te lo encontraste en la calle. No, porque, a ver, hablamos, estábamos en Cancún, en unos premios, en los premios Platino, si no me equivoco, en un hotel, y estábamos cenando juntos y yo le cuento del podcast. No, perdón. Estábamos en la casa de Natalia Oreiro hablando bueno. por un proyecto, reunidos con Natalia Oreiro, bueno, éramos un grupo, y después yo lo acerco a la casa a Axel, le cuento del podcast. Yo recién estaba empezando con el podcast, le digo, che, me gustaría que... Me dice, dale, contá conmigo. Después nos volvimos a encontrar en México, y siempre me dice, dale, tenemos que hacerlo. Bueno, tenemos que coordinar. La agenda de Axel era imposible, en ese momento estaba en Telefe. Y siempre que nos encontramos, durante años, nos encontramos en eventos, cosas, tenemos que grabar el podcast. Me pasa con un montón de gente. El tema de después coordinar las agendas es imposible. Total. Y hubo una vez que me lo encontré acá en la esquina. Me dice, antes que me digas nada, me dice, ¿querés que lo grabemos ahora? Digo, dale. Nos encontramos en la calle de casualidad, en Niceto de Vega y Dorrego, ¿me entendés? Estamos a 3 cuadras de mi estudio. Y digo, mirá, tengo el estudio acá, vamos, me dice. Y lo grabamos. Así que... Excelente. Paula Hernández. Paula Hernández. Bueno, con Paula hice... No fue la segunda película, creo que fue la tercera película que hice, pero fue uno de los primeros documentales, que fue Familia Lugones, que fue hermoso. Fue hermoso. Trabajamos muy, muy, muy bien. Y creo que fue una de las primeras películas que hicimos música y sonido. Mira. Nada, no volvimos a trabajar juntos, pero es como que quedó una sensación re linda, después de esa experiencia. Cada vez que nos vemos nos damos un abrazo. O sea, nada, Qué bueno. una gran directora. Adrián Rodríguez. Bueno, Adri es mi socio, es mi amigo, es la persona con la que más paso tiempo, porque estamos acá en la productora y hace 20 años que trabajamos juntos. Así que es el que lleva adelante la parte de diseño de sonido, el que maneja el equipo de sonido, y nada, y viajamos mucho a los festivales juntos. Nada, es eso, un amigo, un hermano, y una persona muy talentosa, además, un gran músico, un gran diseñador de sonido. Por eso trabajás con él. Sí, yo creo que nos desarrollamos juntos. Ahí va. O sea, fuimos mejorando, creciendo, aprendiendo juntos. Alex Canoff. Alex, ¿cómo se te ocurrió traer estas personas? Porque dije, a ver, voy a buscar más o menos nombres que yo sepa más o menos que pueda decir algo interesante, y justo me acordé que con Alex Canoff es una cosa rarísima, es un productor de cine, pero no tuvimos nunca experiencia, no hemos trabajado juntos. Pero era alguien que yo jugaba a la pelota de chico. Por eso lo agarré, porque me acordé Claro. que lo dijiste. No, fue re loco, porque mis hijos son muy amigos de sus hijos. Ahí va. Fueron compañeros de la secundaria, qué sé yo, y durante años me decían, che, estuvimos en la casa de los Canoff, y él dice que te conoce, él es productor de cine. Yo dije, no laburé nunca con Canoff. No, Alex Canoff, le digo, no tengo ni idea quién es, ¿viste? Y siempre me lo decía, te manda saludos Alex Canoff y qué sé yo. Hasta que un día me dicen, no, porque el zurdito, digo, pará, Alex Canoff es el zurdito. Claro, era un pibe que jugaba muy bien al fútbol y era conocido como el zurdito. Nunca supe su nombre ni su apellido, pero cuando me dijeron el zurdito dije, no. Y ahí lo llamé por teléfono y dije, venite y grabamos el podcast.
Fue muy gracioso, así que fue como un encuentro hermoso. Néstor Frenkel. Otro personaje también muy vinculado. Néstor es un gran documentalista, De eso de lo mejor del país. un genio muy personal, un tipo con un sello muy personal, que era mi amigo de la adolescencia. Mirá. Éramos amigos de la adolescencia. eh, y Néstor hace ya unos cuantos años, yo diría más de 20 años, ya él estaba haciendo cine. Después de la adolescencia nos dejamos de ver. Y un día me llama, me dice, mira, estoy con un proyecto de una película que se llama Amateur, que es un documental donde muestran a la gente cómo filmaba en Super 8 durante los años 80, 70. Y él trae el recuerdo, me dice, yo me acuerdo que íbamos a tu casa cuando teníamos 12 años y agarramos la cámara, mi viejo tenía una cámara de Super 8 y nos poníamos a hacer películas juntos. Yo lo tenía borrado ese recuerdo. Me dice, me gustaría conseguir ese material. Y por eso me contacta. Eh, y entonces me dice, yo a cambio de que, dije, tengo todos los rollos de Super 8, me dice, bueno, yo a cambio de que me dejes usar ese material en mi película, Sí. me dice, te digitalizo todo el material Super 8 que vos tenés. Mirá. Así que fue hermoso. En esa película aparece mucho mi familia y yo de chico y mis abuelas. Y además es una gran película. Y nada, eso. Y es un amigazo, Néstor. Nos vemos menos de lo que me gustaría, pero siempre que nos vemos conectamos muy bien y me parece un director espectacular. Nicolás Batlé. Nico, bueno, a Nico también lo conocí como productor y en medio de estar trabajando juntos, eh, también tengo un vínculo muy particular con Nico porque su mujer, Fernanda Ribeitz, fue maestra de mis hijos en la escuela primaria. Mirá. Y una maestra que armó en la escuela, que fueron mis hijos, que se llamaba Amapola, armó un taller de cine para los chicos. Y entonces yo tuve un vínculo con ella muy amoroso, o sea, valoraba mucho lo que hacía ella con los chicos con el cine, que creo que les dejó una marca a todos los chicos este, con los que trabajó, y en particular a mis hijos, que también tenían una influencia, una sensibilidad con el cine. Así que nada, y después Nico, en el momento que era productor, hicimos un par de cosas juntos, y después empezó a trabajar en el Inca. Pero es gente que yo le tengo mucho respeto y mucho cariño, mucho cariño. Este es el último de este juego. Gustavo Pomeránek. Qué sé yo, es muy raro. Esto es como cuando me entrevistó mi hijo para mi podcast. Sí. No sé, no tengo mucho para decirte, simplemente esto, que tengo la suerte de trabajar de lo que me gusta. Fui acercándome a algo que fui construyendo, que soñé, que disfruto mucho de lo que hago, y que estoy contento, que me siento muy afortunado, y que espero poder seguir haciendo. Vamos a ver cómo nos trata el mundo, la inteligencia artificial, este, pero, pero bueno, tengo como un buen equilibrio entre conformidad y disconformidad con quien soy. Digamos, la suficiente disconformidad como para que me movilice a seguir aprendiendo y seguir intentando hacer cosas y intentar mejorar. Excelente. Las últimas preguntas. em, ¿Qué consejo le darías a algún compositor emergente que su sueño sea trabajar para esto? Confiar, creérsela, estar abierto y hacer como sea, porque es un trabajo que tiene que ver mucho con la experiencia y la experiencia es trabajar con otros, y estar abierto al trabajo colectivo, al trabajo en equipo, a la devolución, al cambio, a no enamorarse, o sea, creérsela pero no enamorarse, no creer que uno tiene una verdad absoluta, sino eh, investigar qué es lo que uno tiene para aportar a un proyecto.
Conectarse con... Esto se trata de relaciones, de vínculos y de emociones. Si conectas con eso, con las tuyas y con las de los demás, todo fluye. ¿Y qué habilidades crees que son necesarias en este rubro, aparte de la música, obviamente? Sociales, Sociales. total. Ok. Pero como en todo, en todo. Las habilidades sociales son la esencia de todo. Te diría que es lo primero. Después lo demás se consigue. Perfecto. Más hoy con la inteligencia artificial. Lo demás, bueno, por supuesto requiere trabajo, requiere búsqueda, requiere talento. Pero te diría casi que el talento es lo de menos. O sea, el talento tiene que estar en los vínculos. Para mí. Si eso es auténtico, y el vínculo también es con uno mismo, ¿viste? Con conectar con lo emocional, conectar con las historias, conectar con quienes las están tratando de contar. Si eso camina, todo lo demás camina, para mí. Esto es lo último. Ahora... Ya me dijiste eso. Ya no, pero esto es lo último, creo que... Y no hay más, porque es más, esto ya ni siquiera es una pregunta. Nada más tenés que armar una pregunta para que la siguiente persona que nosotros entrevistemos se la hagamos. Puede ser cualquiera, ¿eh? El siguiente, puede ser un distribuidor, puede ser un productor, puede ser un director, un guionista, quien sea. Tenés que armar una pregunta y para la siguiente entrevistada, y esa persona va a tener que responder. Mira, yo en mi podcast, el primer episodio lo grabé con Fernando Spinner, porque Sí. como yo había empezado, de hecho la música de Así empecé en el cine es la de Adiós querida luna. Ah, ahí va. Este es el tema de los títulos. Yo me había hecho un listado de 40 preguntas para hacer y al cual nunca recurrí. Mira. Nunca recurrí. Sí tengo una pregunta inicial, que es esta que vos me hiciste, que es ¿cuál es tu recuerdo más remoto? Porque me parece que está bueno ir a los orígenes. Total. Y tengo una pregunta de cierre, que es ¿qué pensás del futuro del cine? Después trato de tener una escucha atenta y repreguntar en función de lo que me están contando. No estar pensando cuál es mi siguiente pregunta, sino escuchar lo que me están contando. Excelente. Es lo mismo que estábamos hablando recién. Esa es la forma de trabajar en un proyecto. Conectarte con el otro, con lo que está pasando. Entonces, está bueno no tener premeditadas las preguntas, sino preguntar a partir de la curiosidad que te produce lo que te están contando. ¿Viste? Decir, che, pero, ¿y cómo fue esto? ¿Me entendés? Ahora, hay otra pregunta que afané de otro podcast, que es el que me llevó a hacer este podcast, que es el podcast de un amigo, que lo producimos nosotros, que se llama Aprender de Grandes, que está buena, que es mi muletilla también en algún momento, que a veces la uso porque se me cae un poco la conversación, y además porque está buenísima, y a veces, y está bueno, cuando me acuerdo la meto en algún momento, que les puede servir, que es, ¿qué aprendiste? ¿Qué aprendiste Sí. con lo que haces? ¿O qué aprendiste con lo que te pasó? Y eso está bueno, porque eso es una pregunta que la respuesta siempre va a ser distinta, siempre va a ser personal y te abre la conversación. A mí me gustan las preguntas que abren conversaciones, no que tienen una respuesta concreta. Claro. ¿Viste? Parece que lo mejor en los podcasts que a mí me gusta escuchar y en cualquier conversación es abrirla la conversación, no que haya un Totalmente. cierre, ¿no? Bueno, No te ahora... dejo decirme otra vez, esta es la última. No, bueno, ya con eso es todo. Bueno, Así que, bueno, nada, yo quisiera aprovechar este espacio, este momento, para invitarlos a escuchar el podcast de Gustavo. por favor. También, si alguno está interesado en su servicio como músico o lo que Bueno. fuera, también llámenlo, contáctenlo. Nos estaremos viendo con Gonza en otro episodio de Joyas Nacionales. Espero que lo hayan disfrutado. Suscríbanse, denle like, compártanlo. También, si lo están escuchando en Spotify, denle 5 estrellas, denos a seguir. También sigan a Gustavo en su propio podcast, Así empecé en el cine.
Y ojalá, viste, nos vemos en otra oportunidad, ¿por qué no? Encantado, me encanta que estén haciendo esto, encantado de aportar un granito de arena y aguante el cine argentino, ¿no? Aguante el cine y aguante el cine argentino. Aguante más que nunca. Aguante más que nunca. Así que bueno, nos estaremos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias.